Hola amigos de nuestro podcast Telco Superligero. Gracias por escucharnos una semana más. Y hoy os traigo casi de urgencia pues un episodio en el que vamos a analizar, yo creo que de manera muy breve, unos datos que se han publicado pues el jueves o el viernes de la semana pasada. Se trata del primer vuelco, por así decirlo, de la edición correspondiente al primer semestre, que se publica evidentemente en el segundo, al primer semestre de 2025, del panel de hogares de la CNMC, ¿no? Y estamos hablando de los datos de satisfacción con el servicio. El panel de hogares, lo sabéis, es en realidad una encuesta, es una encuesta grande y compleja que mide diferentes aspectos, ¿no? De el uso y la penetración pues, de distintos tipos de servicios, algunos digitales, otros como la electricidad y el agua, no tanto, que usan los españoles en sus hogares, ¿no? Entonces, se van publicando de manera más o menos seguida resultados parciales, abordando fundamentalmente distintos aspectos de la relación. Bueno, pues hay cosas, eh, aspectos muy importantes, ¿no? Y esta semana, como os decía, se han publicado los datos de satisfacción. También se publican los datos de ingreso o de gasto, ambos lados de la balanza, ¿no? Que son también una magnitud que aquí seguimos con mucho interés, porque es en la práctica estos datos de gasto la única fuente oficial que te permite estimar cuál es el gasto por servicios empaquetados en España, ¿no? Y esto pues es un valor muy importante. ¿Cómo lo es los datos que estamos mirando hoy, que son datos de satisfacción, que es algo, si queréis, bastante más inasible, ¿no? que el gasto, pero que también es importante y que nos da pistas de hacia dónde se dirige la industria. Como sabéis, es algo que hacemos de manera prácticamente rutinaria pues ya desde hace varios años. Y precisamente corremos a contaros esto porque hay varias novedades que yo creo que son relevantes y que quería compartir con vosotros, ¿no? La primera es que si miramos la serie temporal, lo que vemos es que por primera vez, al menos para la banda ancha móvil, las otras series probablemente sean más ruidosas, por primera vez, como os decía, para la banda ancha móvil, desde finales del 2020 tenemos un decrecimiento, vamos a decir leve, un decrecimiento en la satisfacción con todos los servicios, tanto los digitales como decía, los no tan digitales como la electricidad y el gas. Podríamos hablar otro día de la electricidad y el gas, pero no es de a lo que nos dedicamos aquí, así que fijaos solo en las curvas relacionadas con los servicios digitales, que son básicamente las bandas anchas y sus hermanas, las telefonías y un poco también la televisión por suscripción. Como os decía, respecto al semestre anterior, en todos los servicios se aprecia una bajada. Y esto es la primera vez que ocurre en, en el servicio clave, como la banda ancha móvil, y casi también en la banda ancha fija. Por lo demás, eh, hay pocos cambios. La banda ancha móvil es de largo el servicio que más nos satisface, es nuestro servicio favorito y está prácticamente empatado en nivel de satisfacción neta con, la telefonía móvil. De hecho, la encuesta es más antigua, ¿no? Que la percepción de los clientes, que yo creo que tienen bastantes dificultades, ¿no? Pues para separar una cosa de la otra en estos momentos. A continuación, y a una distancia notable en satisfacción media, está, como siempre, la banda ancha fija, ¿no? Así que quedaos entonces con esa idea. Por primera vez, la satisfacción por los servicios de manera global pues ha bajado desde el 2020, que después de tener un pico hacia abajo en la pandemia, pues venía recuperándose de una manera clara, insisto, especialmente para la banda ancha móvil, ¿no? Si esto lo hacemos un zoom y tratamos de trocearlo, que sabéis que es algo que también hacemos, siguiendo en realidad la estructura de la encuesta,
podemos tratar de identificar cuáles son las principales causas de insatisfacción, es decir, qué nos molesta más de los servicios que más nos satisfacen, ¿no? Y aquí las bandas anchas son claramente diferentes del resto de los servicios y en particular del resto de los servicios digitales, ¿no? Y lo son porque el componente de calidad técnica del servicio, asociada con la velocidad, pero también con las interrupciones y las incidencias, es mucho más importante que para el resto de los servicios. De hecho, es tan importante que supera, al menos en el caso de la banda ancha móvil, y lo hace por segundo semestre consecutivo y de una manera cada vez más clara, supera, como os decía, el nivel de insatisfacción que provoca el precio, que es históricamente y para el resto de los servicios, digamos que es la principal fuente de insatisfacción, porque cuanto más caro es, menos satisfecho estás. Y de hecho, pues claro, uno no podría estar insatisfecho en el extremo con un servicio que fuera gratis, aunque todos sabemos que la realidad luego es mucho más complicada. Hay también este componente de la importancia de la componente técnica, se aprecia también en lo que es la banda ancha fija. De hecho, en el semestre anterior fue la primera vez que el nivel de satisfacción asociado al precio y al componente técnico de la banda ancha fija eran prácticamente iguales, si queréis levemente superior, muy levemente superior el componente técnico. Este semestre se han cruzado de nuevo las cifras, es decir, la insatisfacción técnica ha bajado y la insatisfacción por el precio ha subido, en el caso de la banda ancha fija, y se ha abierto un gap, pero pensamos que eso no afecta a la tendencia que se viene viendo, ¿no? desde hace tiempo, ¿no? Desde hace algunos años. De hecho, el nivel de insatisfacción por la banda ancha móvil está creciendo claramente, ¿no? Desde el 21, pues hace ya 4 años, y claramente tiene una tendencia hacia arriba, aunque efectivamente pues oscila semestre a semestre. Con la banda ancha fija ese nivel de insatisfacción es más o menos estable pues a lo largo de todos estos años, ¿no? Pues estamos en valores ahora mismo que podrían recordar mucho a lo del 2016, ¿eh? Estamos hablando prácticamente de una década de estabilidad. Lo que, si os fijáis, es también un mensaje en sí mismo, ¿no? Porque en 10 años la banda ancha fija ha cambiado completamente, absoluta y de manera absolutamente radical. Es decir, no tiene nada que ver pues una experiencia que en aquella época, en el 2016, era fundamentalmente cobre, con la experiencia actual en fibra. Bueno, no merece la pena que nos extendamos en eso. Sin embargo, el nivel de satisfacción, bueno, pues sigue alrededor el nivel de insatisfacción, quiero decir, sigue alrededor del 50%, ¿no? Bueno, eso, insisto, merece también su propia reflexión, ¿no? De qué significa la banda ancha fija, ¿no? Y también cómo los clientes, los usuarios, somos capaces de distinguirla de la banda ancha móvil, ¿no? Que es, si lo pensáis, una cuestión que tiene bastante más miga, ¿no? Pero en cualquier caso, quedaos con esa idea. El componente técnico es muy importante a la hora de generar insatisfacción. De hecho, para las bandas anchas es casi el más importante y es claramente el más importante para la banda ancha. Y eso lo decimos en una época en la que el efecto del despliegue de 5G también se está haciendo palpable en la banda ancha, móvil, ¿vale? Como os decía, esto es una tendencia que se alarga desde los años, ¿no? Claramente es como si los caminos del precio y la componente técnica del servicio se estuvieran creciendo, ¿no? La insatisfacción asociada al precio pues viene bajando, pues desde valores máximos que se pudieron obtener allá por 2017, 2018, valores que podían rondar perfectamente el 70%, a los valores actuales que están entre el 47 y el 58%, el 58% para la móvil, ¿no? Sin embargo,
la insatisfacción con el componente técnico o bien acelera, es cada vez más notable en el caso indiscutible de la banda ancha móvil, o bien, como os he dicho, permanece más o menos estable, ¿no? Pues para la banda ancha fija, ¿no? Y eso nos hace pensar que hay una clara tendencia, ¿no? A que ese componente, insisto, ese componente técnico, que a su vez es una amalgama de sensaciones relacionadas con la velocidad, con la disponibilidad, con las incidencias, ¿no? Con los cortes, sea cada vez más importante y que supere, y esto es un hito, ¿no? Es algo esencial, yo creo que cambia la estructura del mercado, ¿no? A la insatisfacción producida por el precio, ¿no? Y entonces la pregunta que nos tenemos que hacer, y esta es la pregunta del millón, ¿no? Es por qué los precios no suben. Es decir, si parece que los clientes no están tan preocupados por el precio, evidentemente no están. El precio sigue siendo casi el primer motivo de insatisfacción de un servicio, ¿no? Pero los ingresos promedio por servicios móviles, que son los datos que os traigo hoy, otro día podemos ver los ingresos promedio por servicios fijos. Estos servicios promedio por ingresos móviles incluyen los ingresos de banda ancha y los ingresos de telefonía móvil, ¿de acuerdo? Bueno, pues ese ratio, el promedio, ese ratio está cayendo en general para todo el mercado y podríamos, probablemente lo hagamos otro día, ¿no? Hilar bien cuáles son las diferencias estratégicas, ¿no? Que se ven entre operadores que parecen indicar diferencias notables, ¿no? Pero, insisto, si lo que más preocupa a los clientes es la calidad técnica del servicio y no tanto el precio, ¿por qué no es la industria capaz de capturar eso y producir una propuesta de valor que lleve los precios hacia arriba? ¿O por qué no lo vemos en nuestros datos, al menos, ¿no? Que, insisto, son datos agregados, ¿no? de todo el mercado que como máximo se pueden cortar por operador. O es que tal vez hay un efecto, ya sabéis, aquí hablamos a menudo, ¿no? De la estructura dual del mercado español, ¿no? En la que hay, digamos que una población de clientes que pueden pagar precios más altos y de hecho los pagan a cambio de obtener otro tipo de cosas, frente a otra población de clientes que priorizan el precio como factor definitivo, ¿no? ¿Es acaso, ¿no? la combinación de estos dos grupos, ¿no? La que genera un efecto total de disminución de los ingresos? Porque si este es el caso, que puede ocurrir probablemente, entonces lo que tiene que hacer la industria es ser capaz de migrar de clientes de los segundos, ¿no? De los que se preocupan fundamentalmente por el precio, hacia los primeros, ¿no? De clientes que están dispuestos a priorizar otras cosas por encima del precio, ¿no? Pues, yo creo que entender esto, entender primero qué hay de verdad en todos estos datos y cómo se pueden articular, es una de las preguntas clave que se tiene que hacer la industria, de manera muy particular en España, pero yo creo que sin duda, pues prácticamente a nivel mundial, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos conseguir, ¿no? que eh, la competencia, que el valor se atribuya a cosas diferentes o no fundamentalmente al precio, ¿no? Y yo creo que estos datos del panel de hogares nos indican, de hecho lo vienen haciendo desde hace tiempo, ¿no? Lo que pasa es que ahora la tendencia es cada vez más notable, ¿no? Nos indican que hay una posibilidad de hacerlo y que hay la necesidad de construir un discurso, ¿no? Alrededor y una estrategia al respecto. Y eso es prácticamente todo lo que os quiero contar hoy. Insisto, es un análisis, yo creo que urgente, ¿no? Porque se publicaron los datos y no quería dejar de compartirlo con vosotros porque sabéis que este es un tema que me parece muy importante y que me apasiona, ¿no? Pero quería dejaros, si queréis que os resuma, pues lo que os acabo de contar, cuatro ideas clave, ¿no? Como os decía, eh,
la satisfacción por los servicios digitales, en particular por la banda ancha móvil, ha caído con respecto al Q anterior por primera vez, al semestre, perdón, anterior por primera vez desde 2020. Es decir, podríamos estar o no ante un cambio de tendencia, pero lo cierto es que se ha roto esa línea de crecimiento monótono que estamos viendo hasta el momento. Hay claramente, y esto viene pasando ya desde hace bastante tiempo, ¿no?, una diferencia entre los servicios de banda ancha y el resto de servicios, y es que el componente técnico de los servicios de banda ancha es una causa clave de insatisfacción. En el caso de la banda ancha móvil, pues por encima incluso del precio. En el caso de la banda ancha fija, pues con valores muy similares que en el semestre anterior lo alcanzaban. Y eso marca una tendencia clara. Es también cierto que la insatisfacción por cuestiones técnicas, por el componente técnico del servicio, está explotando en la banda ancha móvil, es decir, tiene una clara tendencia creciente, pero en la banda ancha fija es un valor que oscilando pues se mantiene prácticamente estable desde hace más de una década, ¿no? Lo que de por sí es también un mensaje. A la vez que esto pasa, tenemos que la insatisfacción por el precio, que siempre ha sido el elemento esencial, ¿no?, el decisor clave, ¿no?, en cualquier decisión de compra que se tenga, pues parece estar bajando de manera generalizada y sostenida desde hace pues 3 o 4 años. Aunque es cierto que este Q ha subido con respecto al Q anterior, ¿no? Como hemos comentado, pues el nivel de satisfacción ha bajado en general, el nivel de insatisfacción ha subido, ¿no?, lo cual parece un poco lógico, ¿no? La cuestión es que esa tendencia nos hace pensar que dentro de un orden, ¿no?, los clientes empiezan a percibir estos servicios, en particular el de la banda ancha fija, la banda ancha móvil, que es nuestro servicio favorito, como servicios que no son tan caros o que incluso podríamos decir que son baratos, ¿no? Y sin embargo, esto convive con una tendencia que lógicamente se realimenta la una con la otra, ¿no?, de reducción del ingreso promedio por cliente, del ingreso móvil promedio por cliente, ¿no? Es como si la industria, que es evidente que conoce esta situación, ¿no?, y que es capaz de explotarla, ¿no?, pues creando lo que desde aquí hemos llamado mercado dual, ¿no?, que es un elemento clave, no fuera capaz de maximizar, ¿no?, esa capacidad de atrapar valor o de construir valor, ¿no?, alrededor de la idea esta de que, bueno, tenemos un servicio esencial, que es tu servicio favorito, ¿no?, y que además el precio, bueno, pues no te molesta tanto, esperas algo más, en realidad lo que esperas es más calidad de ese tipo de servicios, ¿no? Probablemente el elemento que nos falte, digamos que la historia que tenemos que contar a la sociedad, y eso enlaza con cosas que ahora son clave, como la seguridad y sobre todo la resiliencia, es qué es calidad, ¿no? ¿Qué esperas realmente? ¿Qué debes esperar, ¿no?, cuando compras y cuando usas pues, estos servicios de banda ancha, tanto móvil como fija? Y, insisto, era una reflexión de urgencia. Esto es todo lo que os quería contar ahora sí, esta tarde, así que muchas gracias por estar ahí. Nos hablamos.